Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 9 de marzo, en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa Francisca Romana religiosa. Francisca Busa de Buxis de Leoni nació en Roma en el año 1384. Era de una familia noble y rica, y aunque aspiraba a la vida monástica, tuvo que, como era la costumbre, aceptar la elección que por ella habían hecho sus padres. Rara vez un matrimonio así combinado tiene éxito, pero el de Francisca lo tuvo. La joven esposa solo tenía 13 años. Se fue a vivir a casa del marido, Lorenzo de Ponciani, también rico y noble como ella. Con sencillez aceptó los grandes dones de la vida, el amor del esposo, sus títulos de nobleza, sus riquezas, los 3 hijos que tuvo a quienes amó tiernamente, y dedicó todos sus cuidados. Y con la misma sencillez y firmeza aceptó quedar privada de ellos. El primer gran dolor fue la muerte de un hijito. Poco después murió el otro, renovando así la herida de su corazón que todavía sangraba. En ese tiempo Roma sufría de los ataques del cisma de Occidente por la presencia de antipapas. A uno de ellos, Juan XXIII, le hizo la guerra el rey de Nápoles, Ladislao, que invadió a Roma 2 veces. La guerra tocó de cerca también a Francisca, pues hirieron al marido y al único hijo que le quedaba lo llevaron como rehén. Todas estas desgracias no lograron doblegar su ánimo, apoyado por la presencia misteriosa pero eficaz de su ángel guardián. Su palacio parecía meta obligada para todos los más necesitados. Fue generosa con todos y distribuía sus bienes para aliviar las tribulaciones de los demás, sin dejar nada para sí. Para poder ampliar su radio de acción caritativa, fundó en 1425 la Congregación de las Oblatas Olivetanas de Santa María la Nueva, llamadas también Oblatas de Tor de Specchi. A los 3 años de la muerte del marido, emitió los votos en la congregación que ella misma había fundado y tomó el nombre de Romana. Murió el 9 de marzo de 1440. Sus despojos mortales fueron expuestos durante 3 días en la iglesia de Santa María la Nueva, que después llevaría su nombre. Tan unánime fue el tributo de devoción que le rindieron los romanos que una crónica del tiempo habla de Totachivitas, de toda la ciudad de Roma, que acudió a rendirle el extremo saludo. Fue canonizada en el año de 1608. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Francisca Romana religiosa. Y para hoy, lunes 9 de marzo, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria». Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose los sacaron de la ciudad y los llevaron hasta la barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, estamos iniciando esta semana y se la consagramos evidentemente al Señor, esta segunda semana del mes de marzo. Bueno, qué interesante la primera lectura, que hace una clara referencia al Evangelio de hoy, y es justamente la segunda carta o el segundo libro de los Reyes, capítulo 5 del 1 al 15. La escena que se nos presenta es aquella narración del general de Siria llamado Naamán, y que fue enviado por su rey con una carta al rey de Israel para ser curado. Lo recibe el profeta Eliseo y pues le pide que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y claro, Naamán se molesta, Naamán se enoja, porque es más, Eliseo, el profeta de Dios, tan siquiera hubiese salido a recibirlo, pero manda a un criado,
manda un mensajero para decirle a Naamán que se bañe en el río. Naamán se indigna y se va molesto, reconociendo que allá en su tierra, en Siria, hay ríos más grandes que en esos lugares, allá en Damasco, el Habaná y el Farfar. Y pues le dicen sus criados, sus servidores, que es muy fácil lo que le pidió el profeta. Y entonces Naamán accede a hacerlo y queda limpio, reconoce el poder de Dios. Hoy nos damos cuenta que Jesús presenta dos ejemplos en la parábola. Por una parte, el ejemplo de el profeta, ¿sí? Nadie es profeta en su tierra, puesto que Jesús llega a la sinagoga de Nazaret, aquel pueblo en el que crece, que es el pueblo de su madre, que dista poco del mar de Galilea, en la anterior Palestina. Y vale la pena saber que hoy Jesús habla de Elías y cómo fue enviado a una viuda de Sarepta, no a las viudas de Israel, sino a una viuda pagana. Y habla de Naamán, que era de Siria, y cómo cuántos leprosos había en tiempo del profeta Eliseo, y pues a ninguno fue enviado el profeta, sino a curar a Naamán. Muy importante es comparar el texto de hoy con la dureza del corazón que muchos pueden tener. ¿Cuántos se resisten como Naamán a creer en Dios? ¿Cuántas personas quisieran muchas veces confiar en sus solas fuerzas? Pero no es posible. Por eso es muy importante no rechazar al Señor, sino más bien dejarse llevar por su grandeza, por su voluntad. Y de esa manera comprenderemos las maravillas que quiere hacer en nuestras vidas, como lo hizo en Naamán, que fue sanado abiertamente de la lepra, una enfermedad incurable para su tiempo, peor que el cáncer en ese momento. Nadie se salvaba ante esa enfermedad. Y nos damos cuenta cómo el Señor prefiere a aquellos que no son de su pueblo para llevarles la salvación. Y este es el tema que toca nada más y nada menos que San Lucas. San Lucas es el evangelio de los gentiles, de los paganos, el evangelio de la misericordia, porque el amor de Dios, la misericordia se extiende para todos en general. No hay nadie que se escape a la misericordia del Señor. Y por eso presenta la escena a aquellas personas a las que alcanza la misericordia, que no precisamente son del pueblo judío, son de pueblos paganos, de pueblos que tenían otros dioses, pero que se convierten al Dios de la vida, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Jesús. Y Jesús nos invita entonces a darnos cuenta que toda persona que abra su corazón, no importando qué lugar tenga, media vez abra su corazón a Cristo, se arrepienta de sus pecados, pida perdón en la confesión y lleve una vida acorde al Evangelio, sin duda gozará de su presencia, de la santidad de vida y alcanzará la salvación. Por eso estamos invitados a que no nos quedemos pasivamente de brazos cruzados, sino manifestemos al mundo la grandeza de Dios nuestro Padre, la grandeza de Cristo que ha muerto por nosotros y ha resucitado, y la fuerza del Espíritu que continúa inspirando a la Iglesia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.